Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que tenemos una vez más la oportunidad para estudiar juntos la bendita palabra de Dios. Estamos meditando en la epístola de San Pablo a los Romanos y hemos dicho ya muchas cosas en el capítulo 1. Ahora, una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo es que el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Es así como nos lo manda el Señor. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 5 nos dice el apóstol: «Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre». Aquí tenemos a quienes debe ser predicado el Evangelio. Esta es la orden directa de Dios. Debemos de entender, amable oyente, que esto no es opcional. Las iglesias no deben de decidir. Los cristianos no son los que tienen la decisión de hacerlo o no de hacerlo. Los cristianos deben hacerlo porque el Señor lo manda. Es una orden de Dios. Ahí en San Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dice: «Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esta es una orden. Esto no es algo que nosotros tenemos que decidir si hacemos o no hacemos. Nosotros debemos de hacerlo porque es la orden de Dios. En San Mateo capítulo 28, verso 19, nos dice también la Escritura: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Note que el pasaje no dice si ustedes quieren, o si ustedes creen conveniente, o yo les animo, o yo les suplico. No, esta es una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego pues sigue el Señor diciendo que deben ser bautizados y de la manera en que deben de ser bautizados. También tenemos ahí San Lucas capítulo 24, verso 47, que nos dice: «Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Ahora, predicar el arrepentimiento es predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia, estimado oyente, ha recibido todo lo necesario para hacer este trabajo. El Señor ha capacitado a su iglesia para que pueda cumplir con esta orden de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice: «Pero recibiréis poder». Ahora, el Señor está hablando a los creyentes. Él está ya dejando la tierra para ir de nuevo al Padre, y Él les dice: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el Señor les dice: ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir este poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y este poder es para que ustedes puedan cumplir con la orden de ser testigos en toda la tierra, predicando el Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo dice: «¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado?». Ahora, el término gracia se refiere al favor inmerecido y a la bondad gratuita de Dios para los seres humanos. Esa gracia es para la obediencia a la fe. El Evangelio no es una mera información, estimado oyente. No es una información que el hombre debe almacenar en su mente y solamente tenerlo ahí guardado. No. Para que el Evangelio sea eficaz, debe ser obedecido. El Evangelio debe ser escuchado, debe ser oído.
Pero el Evangelio debe ser obedecido para que sea eficaz. Y es mediante la fe que una persona obedece el Evangelio. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 y versículo 31. Nos dice ahí la palabra del Señor, hablando de aquel carcelero de Filipos que se convirtió a Cristo. Capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos, el carcelero naturalmente les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros aquí en el versículo 31 vemos claramente que es un mandamiento. Este es un mandamiento. Creer en Jesucristo es un mandamiento de Dios. Nos lo dice claramente Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 23. Escuche esto. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, dice la palabra. Ahora, el primer mandamiento que un pecador debe de obedecer, la primer cosa que una persona tiene que hacer para agradar a Dios, es ejercer fe en Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, nos dice el escritor a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Uno no puede decir que agrada a Dios si uno no ha ejercido fe en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que una persona que pretende agradar a Dios tiene que comenzar por el principio, y es ejercer fe en Jesucristo. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esa ignorancia cuando no conocían a Cristo, cuando no conocían el Evangelio, cuando no habían todavía escuchado de las buenas nuevas de salvación, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que se arrepientan. ¿A quién es dado este mandamiento? Pues podemos leer claramente que es a todos los hombres. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar. En todas partes de la tierra el mandamiento es que se arrepientan. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, hermanos míos, los incrédulos son los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la incredulidad es algo muy serio, no es algo leve. La incredulidad es algo verdaderamente trágico. San Juan capítulo 3 y versículo 18 nos dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que esto de no creer es algo verdaderamente trágico, verdaderamente serio. San Juan 3:36, por otra parte, nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere, el que se niega, el que es rebelde, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos estos pasajes, hermanos míos, nos hablan de la importancia que es creer al Evangelio. San Juan 8:24 nos dice, hablando Jesucristo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dice el Señor. Porque, escuche esto, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay salida. La única solución para nuestros pecados, la única solución para salir de la miseria, de la condenación, es Jesucristo. Es creer en el Evangelio.
Por eso el Señor dice a aquellos oyentes, y lo que dijo aquellos oyentes en aquel momento, también lo dice a todos los oyentes de todos los tiempos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dice el Señor. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. De manera, hermanos míos, que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y entre todas esas naciones, el apóstol Pablo le dice a los romanos, ustedes están incluidos ahí. En Romanos 1:6 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dios llama por su gracia a todas las naciones mediante la predicación del Evangelio a ser de Jesucristo. La invitación es a todas las naciones, a pertenecer a Jesucristo. Y precisamente es por lo que se predica el Evangelio, para que todos los que están lejos sean hechos cercanos, y todos en todo lugar se arrepientan y crean a Jesucristo y sean salvos. Entre las cuales dice, entre todas las naciones. Esta declaración, como ya dije, es una alusión directa a los romanos, pero también es aplicable a todas las demás naciones. ¿Qué está haciendo Dios hoy en el mundo? Hermanos míos, hoy en día Dios está visitando a los gentiles, o sea, a las naciones, y tomando de ellos pueblo para su nombre. Y así nos lo dice el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 14. Vaya conmigo a este pasaje de la Escritura, que nos aclara de lo que estamos hablando. Simón dice, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. De manera, hermanos míos, que en el corazón de Dios, en la mente de Dios, está llamar a todas las naciones a pertenecer a Jesucristo. Todas las naciones tienen la misma oportunidad mediante la predicación del Evangelio. Luego nos dice Romanos capítulo 1 y versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nos dice la Escritura. Ahora, los designios de Dios, hermanos míos, o la voluntad de Dios, es que todos los hombres sean salvos. Los destinatarios de la carta de Pablo eran los creyentes romanos. Ellos eran amados de Dios, eran muy amados por Dios. Ellos eran llamados a ser santos. Pero Dios llama a todos los hombres a ser santos. Dios llama a todos los hombres a pertenecer a Jesucristo. Y Dios en Cristo ha amado de tal manera a todos los hombres, como nos lo dice Juan 3:16. Cada creyente es un santo, pero a menudo, desgraciadamente, hermanos míos, no vivimos tan santamente. Pero somos llamados no solamente a ser santos en una posición que ya tenemos en Cristo, pero a ser santos en nuestra vida diaria, en la práctica. Vamos a dejar por aquí el pensamiento y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 13, para tomar la idea de lo que sigue en nuestro estudio. Romanos capítulo 1, dije, versículo 8 al versículo 13, dice el apóstol Pablo, comenzando aquí el desarrollo de la epístola. Primeramente, dice él, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Yo estoy agradecido, dice el apóstol, de cómo la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Ahora, ¿cómo puede divulgarse nuestra fe por todas partes? Pues mediante la predicación del Evangelio. Pues mediante hablar de aquellas cosas en las cuales hemos creído. No hay otra manera de divulgar nuestra fe, sino viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio. Y estos creyentes romanos lo estaban haciendo. Podemos ver esto por las palabras del apóstol Pablo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a algunos de vosotros. No, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y luego sigue diciendo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando, dice el apóstol, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El apóstol Pablo deseaba fervientemente ir a los creyentes romanos y estar con ellos, y en el verso 11 él aclara la razón por la que él quiere ir. Porque deseo veros, dice él, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Él quiere predicarles a los creyentes romanos, él quiere enseñarles las verdades de Dios, para que ellos puedan ser cimentados, puedan ser confirmados, puedan crecer en aquella fe. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí, hermanos míos, quiero que aclaremos que cuando uno va a una iglesia y predica el Evangelio, uno conforta a otras personas con su presencia y con la palabra que lleva. Pero también uno como predicador es confortado por los hermanos, porque aquella comunión que gozamos mutuamente en Cristo, hermanos, nos da ese confort mutuo. Pero no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El apóstol dice, yo he tenido muchas veces el interés de ir, el deseo de ir, y me he propuesto ir, pero he sido estorbado. Ahora, una de las cosas que sobresalen en estos versículos es la oración del apóstol Pablo. Él oraba por los creyentes. Él oraba fervientemente y, como él dice, sin cesar por aquellos creyentes, a fin de que ellos fueran librados, a fin de que ellos se quedaran firmes, a fin de que ellos crecieran en el Evangelio. Hermanos, hablando con los predicadores, no basta predicar el Evangelio. No basta ir y sembrar la semilla, hay que regar la semilla con oraciones. No basta hablar, no basta estudiar y subir a un púlpito y predicar, hay que orar por aquellos campos y hay que orar por aquellas personas a las cuales vamos a predicar el Evangelio, porque en realidad el único que convence y el único que salva y el único que hace comprender la palabra es el Espíritu Santo. Usted y yo, hermano mío, predicador, necesitamos la intervención del Espíritu Santo en cada una de las predicaciones, a fin de que la palabra de Dios pueda ser oída, pueda ser entendida y pueda ser creída. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, hermanos míos, muchas cosas en Romanos. Romanos capítulo 1, verso 14 nos dice que él a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios es deudor. Él nos dice que este evangelio debe ser dado a toda persona sin excepción alguna, y que cada creyente, cada persona que ha recibido el evangelio es deudor de dar el evangelio a las demás personas. No importa su posición, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Yo debo algo, dice el apóstol Pablo. Tengo una obligación. Tengo la tarea del evangelio. Yo tengo que predicar el evangelio. Y como lo dice él también en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y escuche esto. Y ay de mí, dice el apóstol, si no anunciar el evangelio. Yo tengo una tarea que hacer, yo soy deudor, me ha sido impuesto por Dios, yo necesito cumplir con mi trabajo, a griegos y a no griegos, a todas las personas, no importa la posición de cada uno y no importa el lugar geográficamente hablando donde estén. El evangelio debe ser predicado a todos, sin excepción alguna. Pablo debía el evangelio a cada miembro de la raza humana, según él nos lo dice en el pasaje que hemos leído. En un momento de su vida, Pablo, o Saulo de Tarso, sentía que era su obligación perseguir a todo cristiano.
y llevarlo ante las autoridades y apedrearlo y que estuviera preso. Pero ahora Pablo el creyente, Pablo el convertido a Cristo, sentía que tenía la obligación de predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Hermanos, esta es también una obligación para usted y para mí. Vaya, es una obligación para todo creyente. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. Nos dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es aplicable al apóstol Pablo, pero es aplicable a cada uno de nosotros, a cada creyente, si alguno está en Cristo. Luego el verso 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, dice el apóstol, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, dice el apóstol, somos embajadores en el nombre de Cristo. Ahora, ¿quiénes somos embajadores en el nombre de Cristo? Todos los que estamos en Cristo. Todos los que hemos sido hechos nueva criatura. Todos nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, dice el apóstol, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, hermanos míos, los que hemos recibido las buenas nuevas de Dios, debemos afrontar la obligación de transmitirla a los demás. Algunos obedecen este mandato, otros no lo hacen, pero la orden ha sido dada por el Señor. Piense en esto. Nuestro tiempo ha terminado, pero en el próximo programa vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 1, versículo 15 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Hasta pronto, hermano mío, y que el Señor le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.